Bueno, pues El día muchas de... gracias. Ay, disculpe, Genaro. Simplemente quería decir que quiero recordarles que este webinar está relacionado con el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo, el cual ya se encuentra abierto el periodo para solicitar plaza y beca en www.eagle.es o en el enlace que dejaré en el chat. Como el audio y el vídeo son correctos, vamos a dar inicio. Genaro, bienvenido y adelante con el seminario. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días, y muy buenas tardes a todos los participantes de este webinario. Me da mucho gusto compartir el día de hoy este importantísimo tema, las ventajas del análisis forense en la lucha contra los delitos financieros. Agradezco nuevamente a el ALDE Business School la invitación. Y pues me voy a presentar rápidamente, brevemente. Mi nombre es Genaro Gómez Muñoz. Soy contador público certificado de profesión. En la actualidad me desempeño en el área de prevención de lavado de dinero en una consultoría. Esa es mi especialidad en estos temas y me apasiona mucho el ámbito forense. Vamos a platicar en estos 45, 50 minutos de las ventajas del análisis forense. Y pues sin más preámbulo, vamos a arrancar con este panel, con este webinario, en donde vamos a platicarles de qué se está haciendo en ámbitos forenses en la lucha contra estos delitos financieros. Como verán, hemos pasado estos casi dos últimos años con una pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero también que ha dejado la puerta abierta a los delincuentes de cuello blanco para seguir cometiendo y sufragando y pegándole en donde más le duele a empresas, a entes públicos. Entonces, la importancia del análisis forense, de la auditoría forense, que en nuestros días ha venido cobrando mayor relevancia, vamos a platicar de este fenómeno y arrancamos con nuestra presentación. Primero vamos a ver para que podamos entender qué es el fraude y cuáles son estos tipos de fraude, cuáles son los más comunes, los que se han detectado. Hay una gama de fraudes y delitos financieros en la actualidad que conforme se ha ido avanzando en el tiempo, pues los delincuentes han hecho su modus operandi y han diversificado su portafolio de delitos. Pues vamos a platicar brevemente sobre esto que es el fraude. Pues como vemos, el fraude sigue siendo uno de los delitos más frecuentes y que más daña tanto a las empresas como a los individuos. Mucho se habla de esta geometría del fraude, pero yo me detengo en este triángulo del fraude que realizó Donald Cressey por ahí de los años 50, en donde enmarca estos tres factores primordiales del triángulo del fraude, que uno es la motivación, la otra es la oportunidad, y yo creo que la parte medular de este triángulo es esta racionalización. Y vemos que hasta nuestros días este triángulo del fraude sigue operando y sigue tan vivo y creciendo en cuanto a todos los delitos que hemos ido descubriendo a lo largo de los últimos años. Sigue estando presente este famoso triángulo del fraude. Y pues con estos tres factores que son los componentes de este fraude, pues vamos a tratar de desmenuzar el por qué se están dando estas operaciones, estos fraudes. Bueno, en primer lugar la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que hace que motive a una persona a cometer un fraude, ¿no? Pues muchas veces ese sed, esa necesidad de cometer el fraude, pues trae consigo una motivación, va muy de la mano con la oportunidad que se puede presentar, ¿no? Y como les decía, para mí la parte medular de este triángulo es la racionalización. ¿Y por qué hablo de esta parte medular? Porque es ahí donde en la gran mayoría de los casos, quien comete el fraude
o quienes cometen el fraude buscan esa racionalización. Si lo puedo hacer, pues buscan siempre esa justificación del por qué lo van a hacer, ¿no? Muchas veces a sabiendas de que los pueden descubrir, esa motivación, esa oportunidad que se da, esa adrenalina que luego juega con el ser humano, pues se da muy de manera sólida cuando se llega a completar este delito financiero. Y vamos a ver algunos casos de fraudes, de los más comunes que existen en nuestro planeta, en nuestro mundo globalizado. Tenemos una que es malversación de efectivo. Pues esto es muy común, se da sobre todo en todas las empresas, no nada más en las pequeñas y medianas, sino también en las altas y grandes empresas, en los grandes corporativos. Otro que se da con mucha frecuencia es la malversación o robo de activos, o sea, todo lo que tiene que ver con inventarios. Bueno, no se diga el conflicto de intereses que al menos en algunas latitudes se sigue dando con mucha frecuencia. Otra muy importante cuando estamos revisando las cuentas de la empresa, la sobrecuenta de gastos, cuántos gastos no están inflados cuando nos pasa nuestro reporte, nuestras balanzas, nuestros estados de resultados. Bueno, pues esta cuenta juega un papel muy importante y es de estos delitos que muchas veces tenemos que hacer estos análisis financieros para darnos cuenta de dónde está esta fuga que llega a realizarse. Espionaje industrial y comercial, una práctica que también en nuestros tiempos se está dando con esta vorágine de la tecnología. Estamos viendo programas, aplicaciones por miles y por millones. Bueno, pues esta juega un papel muy importante y también está considerada dentro de los delitos financieros más importantes. Otro de los delitos o de que vamos a encuadrar, las compras para uso personal. Esto se da en muchas de las pequeñas y medianas empresas que muchas veces quien tiene el control de la tesorería hace uso de esta tesorería para, ¿qué? Para comprar algunas cosas que el fin o el destino final son para uso personal. Y no se diga la falsificación de registros contables, o sea, este es un modus operandi en las grandes empresas en donde maquillan estos registros contables o llevan esta doble contabilidad, esta doble simulación. Algunos otros, vamos a ver en la siguiente lámina, cómo es que en nuestros días, esta lámina se me hace muy importante que la analicemos, porque ¿cuántos de nosotros o de nuestras empresas tiene un programa o está pensando que nunca va a tener algún fraude? Esto es algo que tenemos que empezar ya a normar y a reeducar. Mucho de lo que yo me topo en la vida profesional es tratar de que los dueños de las empresas entiendan la importancia de cumplir con una serie de requisitos, implementar muchos de estos programas, porque entiendo que, por ejemplo, en el caso de las pymes, para ellos la implementación de todos estos programas lo ven como un gasto y no como una inversión. Yo me pregunto cuántas de las empresas que nosotros conocemos o contactamos tienen un programa integral sobre todo prevención. Normalmente cuando ya entra el ámbito forense, en la gran mayoría de los casos, es cuando ya se detectó o hay indicios de que hubo un fraude. Por eso la importancia de estos programas preventivos, yo creo que como todo ser humano hay que ser preventivos también en el ámbito empresarial. Aquí en México tenemos la costumbre de prevenir en el caso de los sismos. Somos un país sísmico y desde hace más de 30 años venimos trabajando en la prevención. Tenemos programas a nivel nacional
de prevención de cómo actuar en caso de un sismo. Precisamente el día de ayer en la institución en la que colaboró, tuvimos una plática nuevamente para checar el ámbito preventivo, qué haríamos en caso de, cómo vamos a reaccionar. Pues esto de la prevención, del ámbito preventivo, tenemos que llevarlo a cabo en las empresas, en con con nuestra relación de negocios que tengamos. Esto ha sido algo muy difícil de que los hombres y los dueños del dinero en las empresas tengan que implementar. Tenemos que estar picando piedra para que puedan entender la importancia de llevar a cabo estos programas de prevención del fraude. Porque normalmente, ¿qué pasa? Pues cuando ya está el fraude cometido o cuando hay indicios, es cuando entra la parte forense. Y ahorita vamos a platicar de la importancia de la auditoría forense y de estas prácticas, de esas técnicas de investigación forense, en donde el objetivo principal, yo siempre he dicho, es prevenir. Aquí en México tenemos, como les platicaba al principio de la presentación, tengo una especialidad en prevención de lavado de dinero, una certificación en esta materia. Yo siempre que platico sobre la materia, digo, tenemos que prevenir, es una ley preventiva, por eso se llama en México la Ley Federal para la Prevención. No tenemos una cultura de prevención. Entonces hay que empezar a trabajar con nuestros clientes, con nuestras relaciones comerciales en el tema de prevención. En esta gráfica que estamos viendo, qué elementos componen estos programas integrales de prevención, detección y respuesta de potenciales casos de fraude. Bueno, el 66% habla de una política antifraude de las empresas. El 59% habla de una debida diligencia de proveedores y empleados, que esto es no nada más en la ley antilavado, que es parte fundamental, la famosa recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que tenemos que tener una debida diligencia. Bueno, pues esta ya tenemos que llevarla a la práctica, y yo también la sugiero que no nada más en el ámbito empresarial esté relacionada, sino también ya la tomemos como parte fundamental en nuestras relaciones personales, en la vida familiar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos luego la necesidad de contratar pues, a un carpintero o a un plomero? Pues hay que realizarles estas debidas diligencias, quiénes son, si realmente cumplen con el perfil, si tienen ciertas recomendaciones. Esto hay que llevarlo también a nuestra vida diaria. Otra de los porcentajes que nos habla esta gráfica la tomé de un estudio y de una encuesta que hizo la firma KPMG, en un estudio que habla sobre los delitos financieros en el año 2020. Y me pareció muy interesante ver esta gráfica, sobre todo cómo se está comportando a nivel empresarial este tipo de componentes. Otro de los componentes, estas evaluaciones de riesgo anuales, que también yo me he encontrado aquí en mi país, que el tema de riesgos lo dejan muy someramente. Tenemos que también meternos de lleno a a este tema de riesgos. Por aquí con nuestros amigos de ALDE Business School hay una maestría en riesgos muy interesante. Invito a que vean por ahí el temario y ojalá nos acompañen y se inscriban a este diplomado o a esta maestría, es una maestría en riesgos. Tenemos otro porcentaje que queda por debajo de la media, el 42% solo hay sanciones en casos de fraude. Muchas veces, de acuerdo a la latitud en donde nos encontramos, sabemos la burocracia que existe para poder levantar una querella o llegar al Ministerio Público,
y levantar nuestra queja, nuestra inconformidad. Sabemos que la burocracia juega un papel importante y muchas veces desalienta a que se eleve a una denuncia este tipo de acciones. El 41% nos habla de controles antifraude en todos los procesos de la empresa. Hay que hacer una revisión integral de todo el proceso porque en las empresas que llevan diferentes procesos, sobre todo en la industria de la transformación, bueno, pues no está inmune a que en uno de esos procesos pueda haber algún desvío, pueda haber algún indicio de fraude. El monitoreo de datos en tiempo real y estas matrices de fraude que, como ven, el 32% de las empresas cuenta con esas matrices. Esto es que tenemos que trabajar de manera integral en todo lo relacionado al fraude. Y pues entramos de lleno a lo que nos compete en esta plática, el análisis forense, la auditoría forense. Por ahí este término de forense nos confunde, todo el mundo cuando hablo es que vamos a practicar una auditoría forense. Oye, pues forense va con médico y bueno, vamos a ver para poder entrar y entender de qué se trata la auditoría forense, los términos, ¿no? Pues para poder entender qué es una auditoría forense, bueno, pues primero vemos el término auditor, esta persona que oye que en la época de los romanos era muy dado a que se leyeran en los foros o en voz alta diferentes registros de las contabilidades que se llevaban a cabo en aquel entonces. Pero el término precisamente forense, como bien dice esta lámina que está vinculada con la medicina legal, pues no obstante la aceptación y de acuerdo al latín forensis, público, o al latín forum, foro, y aunado a la palabra auditor, el que oye en público y en un foro, bueno, pues este término de auditoría forense, como bien dice esta lámina, es esta rama de la auditoría que se orienta a participar en la investigación de fraude, es decir, actos conscientes y voluntarios con los cuales burlan o eluden las normas legales. Hasta nuestros días ha venido, los últimos 30, 40 años, ha venido evolucionando el término y el concepto de auditoría forense. Y los últimos 15 años, déjenme platicarles, que ya está incrustada dentro de las grandes firmas de consultoría, tienen su departamento especializado en auditoría forense. Tan es así que los órganos o las entidades fiscalizadoras superiores realizan muchas de las auditorías de las cuentas públicas con un enfoque forense. Cuando ya hay un indicio de fraude, yo siempre he peleado lo que les platicaba al principio. Antes de llegar allá a tener los indicios o detectar, tenemos que tener esta cultura de la prevención. Empezar a identificar estas políticas y implementar en nuestras empresas o nuestras relaciones comerciales estas auditorías forenses o estos análisis forenses. ¿Para qué? Para, en primer lugar, prevenir el fraude. Digo, en el 80% de los casos, cuando nos llaman a detectar o a remediar el fraude, es porque ya pasó un tiempo y muchas veces pues el empleado no está o ya no trabajó con nosotros o un año después de haber cometido el delito es cuando empezamos a trabajar y empezamos a realizar la serie de investigaciones con estas técnicas que caracterizan a la auditoría forense. Entonces, yo insisto, tenemos que tener un ámbito preventivo, aunado, que vamos a ver más adelante, con una política de ética. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo
en la actualidad muchos de nuestros países es esa falta de ética que durante muchos años se mantuvo firme, se mantuvo como algo incrementable y que los últimos lustros han venido a menos. O sea, mucho de lo que tenemos que trabajar también en el ámbito personal, empresarial y como país son en temas de ética. Déjenme platicarles que la profesión contable, al menos en nuestro país, tenemos uno de los mejores códigos de ética comparables a nivel mundial. De hecho, la profesión contable trabaja mucho con IFAC, que es el instituto o la agrupación a nivel mundial de todos los colegios de contadores a nivel planeta. Y pues mucho de nuestro código de ética está basado en el código de ética internacional de IFAC. Si tienen la oportunidad, también los invito a que naveguen en esta página y sobre todo todos los temas éticos que aborda nuestra profesión están al alcance de todos ustedes. Como decía, la auditoría forense es reconocida internacionalmente como este conjunto de técnicas efectivas, como les decía, para la prevención, número uno, prevención e identificación de actos irregulares de fraude y corrupción. Basta ver los últimos índices de corrupción, de percepción de la corrupción que presentó el mes pasado Transparencia Internacional, en donde pues quedamos muy por debajo del estándar internacional. Hay países, sobre todo los países nórdicos, Dinamarca, sobre todo, que es de los países en donde el índice de percepción de la corrupción es muy poco, realmente hay poca corrupción. Y países latinoamericanos, tristemente, como Venezuela, que es de los países donde más corrupción hay, de acuerdo al índice que nos presentó Transparencia Internacional. En el ámbito de nuestra auditoría forense, sí, estamos con el objetivo de prevenir e identificar estos actos irregulares y los centramos en el ámbito forense en excepciones, rarezas, irregulares contables y sobre todo patrones de conducta. Tenemos que hacer en lo que platicamos esta debida diligencia, prestar mucha atención a los patrones de conducta de la gente que está a nuestro alrededor. No nada más en el ámbito de la tesorería, como decíamos, en toda la cadena de producción se pueden dar estos hechos de fraude o cometer por ahí en este tránsito, en esta trazabilidad de los recursos financieros o de quien maneje las finanzas, prestar mucha atención a estos patrones de conducta. Yo recuerdo en alguna plática a la que nos invitaron en cuestión de delitos financieros que me decían, pongan mucha atención en la gente que trabaja con ustedes, la que nunca quiere tomar vacaciones, en la que siempre dice, no, 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 ustedes váyanse, yo me encargo del negocio. Ese ya es un patrón que rompe con la regularidad. Échenle presten mucha atención a esas conductas de la gente que está alrededor y sobre todo la que tiene acceso a la tesorería. Mucho de lo que define a nuestra auditoría forense son el tipo de investigaciones. De hecho, llegamos a realizar investigaciones legales y en muchos de los casos, una vez que concluimos con todas las etapas de nuestra auditoría forense, emitimos un informe y ese informe puede dar pauta con todos los elementos encontrados en la irregularidad o detectados en el fraude, pues poder elevarlo a la siguiente categoría que es la denuncia. Y todos estos factores que se realizan y se encuentran en el devenir de la auditoría forense
todas estas pruebas, todas estas investigaciones que llegamos a plasmar en nuestro informe, pues son el soporte para que una vez elevada al carácter de denuncia, sea tan robusto que la autoridad tenga como bien todas las pruebas que encontramos en el devenir de nuestra auditoría y sirvan de soporte para el siguiente paso. Que déjenme decirle que tristemente el porcentaje de denuncias, como veíamos al principio de nuestra presentación, es muy bajo, es menor. Tenemos que cambiar también en nuestros países, sobre todo en nuestro continente americano, donde la cultura de la denuncia es muy baja por toda esta burocracia que se presentan en los órganos ministeriales, pero sí tenemos que empezar a modificar mucho de nuestros patrones. Como dice esta gráfica, dice, orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación, llegando a establecer, entre otros aspectos, los siguientes. Determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos. Una vez que detectamos, pues, ¿a qué le pegaron? Le pegaron a tesorería y por ende se dejó hubo un quebranto por ahí, hubo un hueco financiero y pues por eso no llegó la materia prima y no se compró en su momento, se dejaron de pagar a proveedores, se dejaron de hacer, en muchos casos, hasta en el ámbito fiscal se ha generado un boquete porque pues esa malversación debido a estos malos manejos, pues derivó de que no se pagaran impuestos o que se pagaran en menor cantidad. Detectar quiénes son los presuntos autores, si es alguien en solitario o va acompañado, lleva algún cómplice o encubridor, si hay personal de alto nivel envuelto en estos delitos, en estas desviaciones. ¿Y en qué enfocamos primordialmente nuestro ámbito de auditoría forense? Como les decía, estas tres principales actividades, a lo mejor soy muy repetitivo, pero uno tiene que hacer la prevención, tenemos que tener esa cultura preventiva y no llegar que en el 80% de los casos es cuando nos llaman, tenemos indicios o ya detectamos un fraude. Bueno, pues si ya lo detectamos, vamos a tratar de primero cumplir y encontrar y tener todo el soporte legal para poder, como les decía, iniciar la última etapa y es la que en muchas empresas no quieren llegar. Muchas veces hay un arreglo entre quien comete el fraude y el defraudador, y el defraudado, perdón, y pues ahí queda. Yo siempre he dicho, si no hay una sanción, si no hay un escarmiento, esto va a seguir pasando. Y pues, como les decía, el soporte de pruebas para poder llevar a última instancia al ámbito judicial el fraude. Como dice, en cualquier entidad pública o privada, esto se da también mucho en las entidades públicas, estas auditorías forenses en donde se detectan estos fraudes y sabemos de los malos servidores y de los delitos que, de acuerdo, por ejemplo, aquí en nuestro país, están tipificados en el Código Penal. De más adelante vamos a ver algunas de estos delitos financieros más comunes en nuestra latitud. Bueno, pues en México desde hace años ha sido tendencia la detección de fraudes, sobre todo, como les digo, con esta implementación que se hace de acuerdo a la auditoría forense y con el soporte de los hallazgos de las pruebas, pues una vez realizado el informe y con esas pruebas tan fehacientes y sólidas, bueno, pues la autoridad ya tendrá materia y tendrá la sapiencia para evaluar los hallazgos encontrados con las pruebas y los soportes para poder, sí, llegar a ese proceso final de judicialización.
mucho se da también en los casos de lavado de dinero, en donde pues las sentencias son mínimas, ¿no? Se busca que se tengan todos los soportes y todas las pruebas contundentes para que en este informe que se plasma en este caso a quien nos contrata, tengamos las evidencias habidas y por haber. Se usa mucho en la actualidad todas estas técnicas de cómputo forense. En la actualidad, dejen de platicarles, lo primero que se tiene o que se pide, anteriormente solicitamos en papel o en discos la información financiera, contable. Ahora lo primero que pedimos saber, discos duros, computadoras, teléfonos, porque ante esta vorágine de tecnología y de avances informáticos, pues mucha de la información y mucho de los fraudes se está haciendo de manera electrónica. Con estos medios, con todo lo que implica la tecnología y estos medios de comunicación actuales, es increíble que la mensajería también con técnicas forenses podemos bajar mucha la información y esa puede ser parte de la evidencia, claro, con un soporte, con cierto cuidado de no manipular la información, puede darnos ese soporte que la autoridad ministerial está solicitando. Como les decía, ha venido en los últimos 20 años un cambio de modelo. Ya muchas de las empresas están modificando estas auditorías de cumplimiento que en un inicio, hace 30 o 40 años, daban la fortaleza a las empresas. Posteriormente vino un aspecto híbrido basadas en todo el aspecto de riesgo, donde ya se empezaban a manejar estas matrices que vimos al principio. Y pues déjenme decirles que en los últimos 15 años, a raíz de los escándalos financieros de estas grandes corporaciones americanas, bueno, pues la auditoría forense ha tenido una gran relevancia, aunque insisto, falta mucho para que los dueños de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que insisto, son las que sostienen a las economías de los países, creo que esta evangelización no ha llegado a su punto más importante, porque insisto, muchos de ellos tienen que cambiar el chip cuando se les platica, oye, pues hay que implementar este tipo de controles. Yo te sugiero que lleves dentro de tu empresa una auditoría forense, sobre todo para la prevención. Insisto, muchos de ellos lo ven como un gasto y no como una inversión. Algunas técnicas de investigación forense, como le digo, es muy amplio el espectro de técnicas, pero una de ellas, lo que nosotros llamamos banderas rojas, ¿no? El llamado indicio de fraude. Es que por ahí hay un indicio, como dice la lámina, no necesariamente indican la existencia de fraude. O sea, dicen, creemos que por ahí puede haber un fraude. Insisto, no lo ven desde el punto de vista preventivo. Como se dice, se debe tener mucho cuidado en formar una opinión antes de investigar. No, es que ya vimos un fraude. Muchas veces también nos hemos detectado que dicen, no, es que creemos que por ahí hubo un fraude. Y cuando entramos a realizar esta auditoría forense y llevar a cabo nuestro trabajo, pues es muy delicado. O sea, antes de dar un primer informe, yo siempre he dicho, no podemos adelantarnos hasta no tener, como decimos acá en nuestro país, los pelos en la mano. O sea, siempre es muy importante cuidar y ser muy profesionales en la emisión de una opinión antes de investigar. No porque nos hayan presentado papeles y hagamos un primer análisis, esa opinión nos va a llevar a detectar o a decir que sí hubo un fraude. No, hay que hacer todo un mecanismo, hay que hacer esta planeación como se hace en una auditoría
común y corriente en diferentes etapas y nosotros con diferentes técnicas y de acuerdo, cada caso es diferente. Nosotros podemos detectar en una pyme un fraude a la tesorería o en una entidad pública un cohecho, un soborno, una alteración a los estados de resultados, o sea, son muy diferentes y de acuerdo a cada tipo de ente o cada tipo de empresas, bueno, pues ahí atenderemos y aplicaremos diferentes técnicas de investigación. Algunos indicios, por ejemplo, esto es algo que hemos detectado mucho, esta falta de gobierno corporativo, que ahora estamos transitando a estos temas de cumplimiento y en donde un ejemplo latente aquí en México, hay muchas empresas familiares que no han querido transitar hacia un nuevo modelo que es este famoso gobierno corporativo. Aquí yo tengo dos clientes de empresas familiares de gran renombre aquí en la Ciudad de México, una de ellas productora de leche, de quesos, que el dueño no quiere migrar a un gobierno corporativo, inclusive le hemos puesto, oiga, pues simplemente la banca, la tesorería ya puede migrarse al esquema que el 90% de la población está realizando, banca electrónica. Ah, no, pues él sigue queriendo llegar todos los viernes a firmar cheques. Son cerros de cheques porque no quiere migrar primero a los cambios tecnológicos. Y le decíamos, oiga, usted ya trabajó, ya hizo un gran capital, pues simple y sencillamente deje que otros administren y usted venga cada mes a que le rindan cuentas, pero no, esta falta de gobierno corporativo en muchos de nuestros estados de la República, al menos aquí en México, sigue dándose esa negación. Bueno, tendremos que entenderlo, ¿no? Pero sí, tenemos que ir transitando hacia estas nuevas oportunidades de negocio. No hay políticas y o procedimientos escritos. Esto es algo también, sobre todo en las pymes, insisto, las pymes, entiendo la labor tan importante que tienen en contribuir al desarrollo económico de nuestros países, pero muchas veces crecen chuecos. Esta falta de políticas y de procedimientos, en muchos casos, tenemos que empezar de cero y llevarlos de la mano a la elaboración de manuales. Esto es una de los problemas más comunes que hemos detectado con las pymes. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, picando piedra y evangelizando para ir cambiando la manera de pensar de nuestros pequeños y medianos empresarios. La falta de controles internos, bueno, pues ese es un hoyo negro que por ahí es donde los delincuentes o los perpetradores del fraude ven una gran oportunidad para realizarlo, ¿no? Transacciones frecuentes o inusuales con partes relacionadas, pues mucho va de la mano con estos temas de gobiernos corporativos, todas estas transacciones en el ámbito de la prevención del lavado de dinero, pues hay estas perfiles transaccionales que las instituciones financieras nos tienen catalogados y cuando pasamos este perfil en automático se prende una alarma. O sea, aquí al no tener estos manuales, estas políticas, bueno, se le hace muy común o no hay una bandera roja en donde este tipo de transacciones frecuentes e inusuales nos den un posible alertamiento. En el ámbito administrativo, en el ámbito de contabilidad, pues esas actividades de contabilidad cuestionables, pues la administración sobrepasa los controles internos. Esto es muy común en las pymes, o sea, la administración es el non plus ultra, el todólogo, quiere estar metido en todo, hasta en los mismos controles. No hay esa independencia y ese respeto a
tú te dedicas a la administración, yo me dedico a la tesorería, yo me dedico a verificar todo el control, todo lo interno, la producción. Muchas veces la administración está metida en todo, pues este es de esas técnicas y donde tenemos que poner mucha atención a ver por qué administrativo estás metido en todo tú, se te contrató, tu función es específica, vámonos para esa. Cuentas importantes sin conciliar, ajustes continuos de los libros de contabilidad por inventarios físicos. Me tocó ver en una revisión de un ente público que los ajustes a la contabilidad los hacían ni siquiera en un Excel, ni siquiera en un Word, los hacían en una hoja de papel y así la presentaban al área de finanzas, hacían los ajustes en papel y decían, ¿sabes qué? Aplícalos. Oye, pero ¿dónde está el memorándum? ¿Dónde está? Tú hazlo, porque así lo dijo el jefe. Esto se da mucho, ¿no? Número excesivo de cheques manuales es un producto, el cheque que ya va, ya está a punto de extinguirse. Realmente la pandemia nos hizo que nos aceleráramos en los cambios tecnológicos y uno de ellos fue que mucha gente adoptó el medio de transferencias. Yo cada vez, y déjenme decirle que yo creo que si yo he girado un cheque en los últimos 3 años ha sido por algún motivo que no tenía mi token para hacer la transferencia o algo, pues ya va en extinción. O sea, los bancos, al menos en México, siguen todavía operando esta figura, pero hay países en donde el cheque ya no existe. Lo que decía, problemas de comportamiento, si nuestro personal no toma vacaciones, si vive con un estilo de vida por encima de lo que está ganando, si tiene acceso a información privilegiada, que llega muy temprano y se va muy tarde. Son factores que tienen que prender una alarma en nuestra revisión y son factores que hay que investigar, hay que ir más allá a fondo. A ver, sobre todo esto también se da mucho en instituciones financieras, cuando el cajero de la noche a la mañana, pues ya llegó con un relojito, llegó con un suétercito de marca, y pues los compañeros empiezan a ver alrededor, y pues ganamos lo mismo y él ya trae otro nivel. Bueno, esto se da también en el entorno de las empresas, de nuestros clientes, de las relaciones comerciales que lleguemos a tener. Hay que verificar quiénes están, como les decía, en todo el trayecto, en toda la trazabilidad de la empresa, pues hay que ir identificando estos factores de riesgo en donde es más latente el fraude, en donde es más latente y más visible la utilización de estas personas para la realización de esta actividad, de esta, eh, de esta delincuencia de cuello blanco, ¿no? Diferentes fraudes en diferentes entornos, como les digo, cada uno tiene diferentes señales de alerta, o sea, de acuerdo a lo que vayamos a revisar e implementar con estas técnicas forenses, como les decía, a mí me llama mucho la atención que ahora lo primero que solicitamos son computadoras y lo primero que hacemos es extraer la información de manera segura con programas forenses y ahí es donde está, a pesar de que quieran borrar la información, yo siempre he dicho, ningún delincuente tiene el crimen perfecto o comete el fraude perfecto. Siempre hay un indicio que deja, ¿no? Pues en el ámbito digital, pues a pesar de que mucha de la información está registrada en estos medios de almacenamiento, discos duros, memorias USBs, en nuestros propios teléfonos, pues lo que hacemos es aplicar software forense
y hacemos un rastreo y hacemos una copia exacta y extraemos muchos de los metadatos que se generan. Les platico un ejemplo que llegamos a tener. Una empresa que contrató a una organizadora de eventos, se le pagó una cantidad para realizar un evento. Cuando solicitamos los entregables, bueno, nos mandan una serie de fotografías que en primer lugar no cuadraban con el objeto del evento. Entonces nos dimos a la tarea de aplicarle a esas fotografías un análisis forense mediante un programa. Entonces resulta que las fotografías eran de un evento pasado de hace 3 años que querían hacernos pensar la empresa de que sí efectivamente había sido el evento, ¿no? Y digo, y con programas forenses y aplicándole una serie de técnicas, determinamos que estas fotografías no eran del evento, no eran del tiempo en el que se había contratado, y pues eso fue con un reporte con estos programas forenses, pues determinamos que no. Así fue como presentamos nuestro informe y posteriormente se generó un dictamen para denuncia de hechos que se elevó a nivel ministerial y se realizó la denuncia correspondiente. O sea, estos tipos muchas veces creen que nos van a engañar, por eso es la importancia de aplicar estas técnicas y estos métodos de investigación. Mucho tienen que ver también las entrevistas, cuando ya detectamos por ahí la elaboración de un fraude y ya lo tenemos detectado, bueno, pues las entrevistas son fundamentales porque ahí aplicamos también técnicas psicológicas para ir encerrando y que el mismo delincuente se vaya viendo atrapado en un entorno sin que nada más medie el auditor o el que está realizando el tipo de cuestionario y él contestando, irlo encaminando hasta que en el 95% de las entrevistas realizadas terminan por confesar el fraude y ya se sueltan y viene todo el desarrollo de cómo, cuándo, por qué, etcétera. ¿A quién vamos a notificar cuando ya tenemos parte de la información? Bueno, ¿quién necesita saber? Si hay un comité de vigilancia, si hay un comité de auditoría, a la junta directiva, al gerente general, todas estas notificaciones y planes de acciones que tenemos que llevar a cabo cuando realizamos estos análisis a través de nuestra auditoría forense, tenemos que dejarlos bien plasmados en un instrumento, en un documento. Y pues aquí les dejo estas 7 herramientas y técnicas de investigación que son reconocidas por el ámbito forense y los especialistas y examinadores en fraude. Les dejo también el link de estas 7 herramientas y estas 7 herramientas son revisión de documentos públicos e investigaciones de antecedentes, entrevistas de personal capacitado, fuentes confidenciales, que esto es fundamental, análisis de laboratorio de evidencias físicas y electrónicas, lo que les platicaba, que ahora se hace mucho el forense con estos análisis que se hacen en el laboratorio de aplicarles el software para determinar y encontrar los metadatos que nos arrojan los discos duros o lo que esté plasmado en algún medio magnético. Mucho, por ejemplo, en los discos magnéticos, cuando hacemos estas revisiones, pues generamos una firma hash que es infalsificable, que es lo que nos da la veracidad de el disco que estamos revisando, para que en determinado momento, si tratan de violarlo, de modificarlo, pues ya tenemos la evidencia de lo que encontramos. Vigilancia física y electrónica, esto de operaciones encubiertas
también me llama mucho la atención. Por ahí hay una investigación que se hizo en México y es un caso de éxito de la Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2014, de nuestra unidad aquí en Ciudad de México, en donde utilizan mucho estas operaciones encubiertas. Si tienen la oportunidad, en YouTube está este caso de éxito. Le digo, ganó el premio del grupo Egmont, que es el grupo que aglutina todas las unidades de inteligencia financiera, y ahí se ve claramente cómo hacen estas operaciones encubiertas, ¿sí? Pues el análisis de transacciones financieras, yo mucho sugiero que tenemos que meternos mucho al análisis de los estados financieros. Hay que hacer análisis financiero de los papeles que nos entregan en una primera instancia. Obviamente aquí en el ámbito forense se juegan y están implicados muchas disciplinas, abogados, psicólogos, criminalistas, grafólogos, y no se diga la profesión, los otros contadores. Pues con esto doy por concluida esta presentación, este webinario. Quedo atento a sus preguntas y respuestas. Si hay por ahí algunas, ahorita vamos a entrar al chat para ver si tenemos algunas preguntas y respuestas, porque terminamos a las 12, nos quedan 8 minutitos, entonces ya vi por aquí algunas preguntas, vamos a verlas. Aquí tengo una que me dicen, ¿por qué las empresas pymes no implementan programas de auditoría forense? Bueno, pues creo que eso lo platiqué en el transcurso de la charla. Les decía que mucho tiene que ver, primero por el desconocimiento, ¿no? De esta técnica o de esta auditoría que complementa sobre todo el ámbito de prevención. Y lo que les decía, lo ven como un gasto y no como una inversión. Ese es el grave problema que tenemos con nuestras pequeñas y medianas empresas, que al hombre de negocio no le alcanza todavía, como decimos aquí, caer el 20, o sea que puede entender la importancia de implementar esta auditoría forense dentro de sus empresas para evitar estos dolores de cabeza que posteriormente se llevan a cabo. No sé, déjenme ver, ¿alguien más? Aquí hay, a ver, alguien tenía la mano levantada, pero no. Me dicen otra, ¿cuáles son los delitos financieros más comunes a nivel mundial? Bueno, pues yo creo que pues el flagelo a nivel mundial, la corrupción, uno de los delitos financieros, obviamente, pues en el ámbito del sector público tenemos cohecho, soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos, bueno, nepotismo. No sé si con esto quede satisfecha la respuesta, pero pues más o menos, bueno, obviamente, pues yo que estoy inmerso en estos temas de la prevención del lavado de dinero, bueno, pues el narcotráfico sigue siendo un flagelo no nada más de nuestro país, sino a nivel mundial, y pues donde tristemente México tiene una presencia en muchas partes del mundo con estos cárteles de la droga, sigue siendo un delito precedente al lavado de dinero. Y pues vemos que exponencialmente sigue siendo un gran problema. No sé, alguna otra pregunta por ahí que tengan, que hablemos sobre
la importancia de la auditoría forense, sino para cerrar y concluir con este webinario. Yo soy un convencido de que tenemos que tener esta cultura de la prevención, de la mano de políticas de ética, códigos de ética, códigos de conducta, códigos de integridad. Y yo creo que eso va a ser la base para que nuestras empresas, nuestros países, crezcamos en el ámbito en donde tenemos muchos huecos, en donde tenemos muchas debilidades. Yo sí creo que de la mano de estas políticas podemos cambiar o contribuir con un granito de arena a tener mejores calidades de vida y sobre todo para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Nosotros de una u otra manera ya tenemos un recorrido, pero estas nuevas generaciones de emprendedores que, que, que veo a nivel global, estos desarrolladores, en una época en donde el ámbito tecnológico está jugando un papel muy importante. Yo de veras me maravillo en el ámbito forense de la cantidad de herramientas digitales que hay en el mercado, que es increíble y que día con día tratamos de estar en la vanguardia en la implementación de estas herramientas. Y no me resta más que agradecerles a ustedes el tiempo prestado el día de hoy. Me reitero a sus órdenes. Cualquier duda que tengan al respecto, hágansela llegar a nuestros compañeros de EALDE y yo con mucho gusto me pondré en contacto en el momento que tenga su duda, su pregunta. Me voy a dar a la tarea de responderles y me reitero a sus órdenes. Muy contento de haber participado el día de hoy y estoy nuevamente como de costumbre. Nos veremos a lo mejor en algún otro webinario de El ALDE Business School. Que pasen muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y me reitero, que pasen muy buen día. Gracias.